Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en la edición de miércoles 12 de julio, desde el 89.5 del dial y 840 AM. Portales fm.cl, nuestra señal online. Los saludamos muy cordialmente, esperamos un bonito día miércoles luego de la lluvia y los saludamos junto a Reinaldo Reine, que junto a Chantal Ruber de la Magotier y Cristian Macay. Hoy día tenemos un invitado muy especial que nos distingue con su presencia aquí, don Fernando Wilson, destacado académico, historiador. Así que vamos a tener harto para conversar. Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación. Y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible salir al aire, las personas de don Luis Salinas y don Claudio Alvarado. ¿Cómo están, Chantal? Hola, muy bien. Me encanta estar de nuevo en este programa y sobre todo con Fernando. Hemos invitado varias veces a Fernando y no solo es un invitado especial, además un invitado tremendamente entretenido, que hace la historia muy entretenido. Y realmente hoy día, en general, a la población y sobre todo a los niños les falta reencantarse con la historia, porque nuestra historia nos define y nos da nuestra mochila y dice quiénes somos. Seguramente vamos a conversar después de la definición de la bandera, aprovechando que está Fernando. Parece que nunca escucharon los personeros de gobierno la canción Banderita Chilena, o sea, ahí estaba la definición clarísima. Así que un gusto estar todos con ustedes en esta semana que ha sido muy fría, con lluvias, pero lo importante es que son necesarias las lluvias, así que son una bendición, aunque nos estemos mojando un poquito. Hola Cristian, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Cristian debe Chantal, ser el más gracias. alegre con la Sí, lluvia. Petorca, sin zona duda. cero de la crisis. Así es, la provincia de Petorca es una zona que la lluvia escasea, por lo tanto el hecho de haber tenido precipitaciones por estos lados, la verdad que es una gran noticia, esperamos sigan y por supuesto siempre nos pone contentos. Les quiero confidenciar que hace unos días atrás nos reunimos con el delegado presidencial para anteponernos a la posibilidad de que realmente esta buena noticia sea demasiado buena y eventualmente pudiesen bajar los ríos, cosa que no pasa hace muchos años. Y ante ese escenario la pregunta, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Entonces ahí hay un tema que tenemos que tratar, al menos con las autoridades locales. Saludamos muy cordialmente a Reinaldo, qué bueno que tengamos formación completa. Hace algunas semanas que no lográbamos reunirnos. Y por supuesto, saludamos muy cordialmente a Fernando Wilson, obviamente que es un invitado de lujo, así que vamos a disfrutar, digamos, de su ponencia el día de hoy. Fernando. Por favor, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación. Si bien estoy un poquitito, digamos, en lugar extraño, digamos, pero por favor, a la disposición y siempre que se pueda, sin ningún problema. Oye, como ha sido nuestra costumbre, vamos a decir rápidamente titulares. La guerra en Ucrania es un tema que nos interesa, sobre todo por la situación con el grupo Wagner y este supuesto debilitamiento político de Putin. También la incorporación de Suecia a la OTAN, cómo se están reordenando, ¿no es cierto?, las fuerzas en Europa. Y también la situación de Europa respecto a lo sucedido en Francia, esta explosión violenta, ¿no es cierto?, que tiene algunos grados de similitud con lo que sufrimos nosotros en octubre del 2019. eh, esta invasión o esta inmigración masiva, ¿no es cierto?, que ha ido cambiando culturalmente Europa hacia una Europa árabe, musulmana, y ahí yo creo, Fernando, que nos vas a ilustrar muchísimo. La crisis hídrica en Uruguay también dejará algunas lecciones, sobre todo con lo que estamos sufriendo, sobre todo un país como nosotros que tenemos, ninguna de nuestras ciudades está más alejada de 100 kilómetros desde la costa, desde el mar. O sea, nuestra conformación geográfica es ideal para resolver definitivamente el tema del agua. En lo nacional, bueno, el caso Fundaciones creo que merece algún comentario también. La agresión y asalto, el asalto y agresiones que sufrió el alcalde Zapallar en un asalto en que pareciera que aquí hay un amedrentamiento del crimen organizado, porque no solo lo habría sufrido él, sino que otras personas también han tenido amenazas y que debiera llamar a una profunda reflexión, análisis y discusión para ver qué pasa con esto. La crisis en educación, ¿no es cierto?, al margen de acusación constitucional, pero los resultados, lo que está pasando, la alta rotación, había una carta de una persona en uno de los diarios respecto
que la tasa de rotación o duración en el cargo de los ministros de Educación en Chile en los últimos 30 años había sido como 1,4 años por persona. Un año, 3 meses, efectivamente. Lo cual, ciertamente, cuando la educación es algo con mirada de largo plazo, diablos, estamos en problemas. Bueno, ¿No? y la salida de Patricio Fernández y el negacionismo, los 50 años, creo que también eso nos da para reflexionar. Y no hablaremos ni de nueva constitución ni de Juegos Panamericanos, ya vendrá la oportunidad para eso. Así que, Chantal, a lo mejor tú quieres romper el fuego con una primera pregunta para nuestro invitado. Estás muteada. Sí. La verdad es que me gustaría saber un poco cuál es la relación que hay entre este famoso grupo Wagner y Putin, porque finalmente pareciera que el dueño es muy amigo de Putin. Entonces, uno no se explica por qué tuvieron este encuentro hace un par de semanas que dejaron en vilo, de hecho, la guerra. Entonces, seguramente hubo un juego de poderes, de mostrar quién era más fuerte o la dependencia uno del otro. Exacto. A ver, primero, el escenario es un poquitito más complejo. El grupo Wagner no es propiamente de Prigozhin, sino que es un grupo mercenario paramilitar, formado sobre la base de veteranos de las Fuerzas Armadas rusas y de la antigua República Soviética, básicamente por la inteligencia militar conjunta rusa, el GRU, la inteligencia militar estratégica. Prigozhin es un mafioso que básicamente tiene redes y contactos con Putin porque ambos vienen de San Petersburgo y donde ambos se apoyaron cuando Putin era parte de la administración pública de la región, del Oblast de San Petersburgo. Lo que Prigozhin hace es ser el handler, el administrador, el contacto que conecta al verdadero señor Wagner, porque Wagner era el nombre clave de comunicaciones de Dmitry Utkin, un oficial de fuerzas especiales ruso, del GRU, de los Spetsnaz del ejército, que por su falta de tacto político no es una figura mostrable. De hecho, tiene tatuado en, digamos, las clavículas los grados de oficial de las SS alemanas, porque ellos, los ultranacionalistas rusos tienen una admiración por el nacionalismo romántico alemán de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las SS, etc. Ojo, no es que sean nazis, sino que admiran ese compromiso nacional en términos básicos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Wagner inicialmente era un grupo cuya única función era apoyar a los guerrilleros prorrusos de la cuenca del Don, de Luhansk y Donetsk, tras la ocupación parcial de ese territorio por Rusia el año 2014. Pero después comenzó a ser usado por la GRU y luego por el gobierno ruso para intervenir en territorios donde una presencia política rusa es impropia o incómoda. Siria y 2/3 de África, Venezuela, donde hay 2.000, básicamente proveyendo seguridad a yacimientos mineros, instalaciones petroleras. En Venezuela, sin ir más lejos, hay 2.000 soldados Wagner que le proveen seguridad personal a todos los jerarcas del régimen y además a 2 campos petroleros que son operados por compañías petroleras rusas, Rosneft y Rosneft se me olvida la otra. Bueno, en términos prácticos, Wagner, por tanto, es un instrumento del Estado ruso. ¿Por qué pasó el golpe del caso? El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, es un ruso proveniente de la provincia de Tuva, en Siberia, en la frontera con China. No es un ruso étnico y es profundamente despreciado por la mayor parte de los cuadros militares rusos que son rusos étnicos. De hecho, él no es militar, él es ingeniero civil y se le dio el grado general y el cargo de ministro de Defensa básicamente porque es un factotum de Putin. Eso significa que con una guerra que está avanzando mal, con un grupo Wagner increíblemente empoderado con sus trabajos y por los pagos que se le hacen por sus servicios en África, donde se le entregan campos de diamantes, campos de petróleo, lavaderos de oro, etc. Y el impacto que tiene esos aportes financieros a la economía rusa, el gobierno, más bien los nacionalistas rusos, y en este caso el GRU, trató de desbancar a este tipo que ven como un advenedizo o como al ministro de Defensa, que no le correspondería estar donde está.
Shoigu, que no es tonto, se dio cuenta de esto, trató de disolver al grupo Wagner, trató de absorberlo dentro de las Fuerzas Armadas y de quedarse con todas las concesiones mineras y todos los demás sistemas económicos que tiene construido Wagner. Eso tenía que ocurrir el pasado 1 de julio. Y para irse a la segura, por error, un ataque aéreo dirigido sobre la infraestructura energética ucraniana lanzó cerca de 60 misiles cruceros, 3 de los cuales misteriosamente cayeron en los cuarteles de Wagner en territorio ucraniano ocupado. La idea era matar a Prigozhin, Utkin y a todo su estado mayor. Cuando ocurre eso, el GRU, Prigozhin, se dan cuenta que esto es matar o morir, lanzan 3 columnas, una a Rostov, otra a Voronezh, y finalmente al mando del propio Utkin, el señor Wagner, una columna de un batallón reforzado con una compañía de tanques sobre Moscú. Una Moscú que ya no tiene las 2 divisiones tradicionales de guarnición, la Kantemirovich y la Tamán, porque están en el frente, digamos, y solamente había tropas de infantería ligera de una formación que se conoce como la Rosgardilla, una suerte de guardia civil. Frente a eso es que se detienen a 200 kilómetros de distancia, negocian algo que no conocemos, entra a tallar Lukashenko, que es para todos los efectos prácticos un estado cliente, el presidente bielorruso, que es un estado cliente de Putin, negocian, enfrían esto, lo desactivan y vuelven a que el negocio sea como funcionaba desde un origen. Wagner sigue reclutando, tiene todas sus oficinas de reclutamiento abiertas en Siberia, en Omsk, etc., Novosibirsk, Vladivostok, y por el otro lado continúa con todos sus servicios fuera de Rusia, y por el otro lado al ministro Shoigu no se lo ha vuelto a ver, y también hay una purga en desarrollo de personal poco leal dentro de las propias Fuerzas Armadas, el propio general Surovikin, el segundo al mando de las fuertes teatro de operaciones occidental, digamos, que está a cargo de la invasión a Ucrania, fue enviado a Lefortovo, la infame Lubyanka, la cárcel de la KGB, digamos, en la Plaza Rosilla. Así que hay una purga en curso en la cual el único mensaje nítido que queda de esto es que primero no se quería derrocar a Putin, sino que esto era una pelea entre 2 líderes militares, señores feudales casi, que querían ser el verdadero señor de la guerra, digamos, de Putin. Y por el otro lado nos encontramos con un Putin muy debilitado, porque obviamente si es que Putin retuviera el poder que se supone que tiene, ninguno de los 2 competidores estaría vivo en este momento, ni Shoigu ni Prigozhin, ni tampoco el director del GRU, del cual ni siquiera se habla. Entonces, en ese sentido nos encontramos con que lo que está ocurriendo en Rusia hoy día es que básicamente hay un cambio de stakeholders, hay un cambio de socios dentro de lo que es el equilibrio de poder. Y Oye, reitero ¿y lo que... cómo, perdón, Fernando, Sí, que te interrumpa, y cómo se explica que un batallón con una columna blindada puedan haber puesto en jaque a este poderío militar soviético? O sea, llama la atención. que ese es un punto que es crítico. El ejército ruso ya no es el ejército soviético. El ejército ruso invadió Ucrania con 190.000 hombres. Ha sufrido 210.000 bajas entre muertos y heridos, y es una cifra conservadora. Y hoy día tiene todo lo que le queda en la línea. Por lo tanto, en términos prácticos, no hay fuerzas al interior de Rusia. Las docenas de unidades paramilitares que mantenía la Unión Soviética o fueron disueltas por Putin o están peleando en Ucrania. Y por lo tanto, un batallón reforzado de hombres audaces, bien entrenados y bien instruidos, con voluntad de combate, puede hacer muchas cosas. A uno le recuerda esto lo que era la Guardia Pretoriana durante las fases tardías del Principado en Roma. Es decir, algunos de ustedes habrán leído las famosas novelas de Robert Graves, digamos, Claudio el Dios, Yo Claudio, etc. Cuando los pretorianos hicieron a Claudio emperador simplemente como broma, digamos. Es decir, aquí nos encontramos con un grupo que está aprovechando un vacío de poder. Putin es un liderazgo duro que cuando carece de hard power, cuando carece de poder duro, se lo enrostra. Y en ese sentido, de alguna manera, lo que hizo Prigozhin fue pagar por ver. Ahora, esto nos muestra también que el aparato militar ruso está quebrado. Si el GRU, si el GRU, la inteligencia estratégica rusa, dependiente directamente del Estado Mayor General,
le organiza un golpe de Estado al presidente, es complicado el escenario, digamos. Cristian, me imagino que tú tienes un torrente de preguntas ahí para nuestro invitado. No, tengo un par de apreciaciones y, por supuesto una pregunta para Fernando, digamos, para aprovechar sus conocimientos, pero más que el conocimiento, su sensación. Mira, dos cosas. La primera, hay un tema que me ha preocupado bastante esta semana y que tiene que ver con el uso de las bombas de racimo. Nosotros tenemos una cercanía, increíblemente, Chile tiene una cercanía con este tema porque Cardún, un hombre de la sexta región, fabricó a través de su empresa en alguna oportunidad estas bombas y fue no sé si perseguido, hay toda una mitología respecto a esto, si en algún momento No fue, era por, no bueno, era por eso, pero bueno, ok. está bien, pero había un tema ahí, digamos, que se desarrolló periodísticamente, entre medio de Correo de las Brujas y tanta cosa. Bueno, en definitiva, las bombas de racimo están proscritas por la comunidad internacional porque obviamente son un arma de destrucción masiva. Y No, no, como no, tal, y, bueno, por favor. pero obviamente existe un rechazo de parte, lo ha manifestado España, qué sé yo, Alemania, incluso Inglaterra, digamos, están en contra. Y sin embargo, Estados Unidos ha comprometido el envío. Y obviamente eso va a significar que por otro lado Rusia también utilice armamento proporcional. Es que las Eh, está usando desde el principio de la guerra. Pero Sin duda que las está usando. Sí, en eso estamos claros. Si el problema es el aspecto moral, digamos, porque en definitiva, y el propio Donald Trump también ha hecho una crítica a Biden en orden a que nos estaría arrastrando hacia una tercera guerra mundial, porque está apagando en definitiva el fuego con benzina. Y estamos claros que efectivamente Rusia las está utilizando. Esa es una cosa, esa es una reflexión. Me gustaría que te pronunciaras respecto a eso, Fernando. Y lo segundo, esta sensación de que hacer una guerra del tipo pretoriano, como tú señalas, teniendo el armamento suficiente como para poner hoy día mismo, a esta hora, fin a la guerra con un par de bombas nucleares. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo hoy día Putin de alguna manera, que tal vez queriendo poner fin a esto, porque ya se le agotan las reservas, porque efectivamente ya está echando mano a lo que no tiene a través de estas guerras convencionales y a la antigua, podría perfectamente hacerlo más simple, digamos, más corta, como dicen los jóvenes, y en definitiva poner, ¿cómo se controla eso en la interna en Rusia? ¿Cómo crees tú que se controla? a ver, primero, la bomba racimo es un arma de batido de área que fue inventada por los rusos precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Se comenzó a usar desde la batalla de Kursk. Es un arma esencialmente antitanque. Básicamente un contenedor de material ligero que contiene dentro una cantidad indeterminada, desde 50 hasta unas 200 pequeñas submuniciones. Luego los alemanes la copiaron y finalmente prácticamente todo el mundo desarrolló lo que se conoce en términos estrictos como bombas cluster en el mundo. El problema que tienen bombas racimo de fabricantes no tan con tecnología demasiado avanzada es que una cantidad importante de sus municiones no detona, lo que significa que quedan botadas en el suelo y se generan un problema en tiempos de paz posterior a la guerra. Una serie de países, 89, firmaron un tratado de restricción de municiones cluster, no solamente bombas racimo, sino que cohetes con sus municiones de artillería, una multiplicidad. De ellos, solo 46 lo han ratificado, pero ningún país fronterizo de Rusia lo ha hecho porque se sabe que es un instrumento particularmente importante. ¿Qué es lo que hay? Primero que nada, las armas de destrucción masiva son tres: nucleares, bacteriológicas, químicas. Una bomba cluster es una bomba racimo, es un arma convencional que se utiliza por parte de aviones de apoyo estrecho que les permite pasar muy rápidamente sobre una formación blindada enemiga sin exponerse a las defensas antiaéreas y sin tener que apuntar. Se lanza y básicamente cubre un área. Hoy día, usar bombas de racimo en términos tácticos por muchas fuerzas aéreas modernas es prácticamente imposible porque los niveles de defensas antiaéreas, sobre todo misiles portátiles antiaéreos, las hacen prácticamente inutilizables. Rusia está usando bombas cluster desde el inicio de la guerra y por eso sufrió una cantidad masiva de pérdidas de aviones de apoyo aéreo estrecho, sobre todo Sukhoi 25. Y también helicópteros Mi-25, 35, los hay, que también lanzan bombas. En Occidente no se usa eso. Hoy día la entrega por parte de Estados Unidos de bombas cluster, tanto marca 20 Rockeye, que fue lo que copió Cardún, digamos, con su CB-250 y CB-450, y la GBU-79, básicamente es porque los ucranianos necesitan romper las líneas defensivas rusas, que son
particularmente densas, fueron construidas sobre 6 meses, tienen en algunos sectores, es una línea de más de 2.000 kilómetros de largo, que sigue contornea el frente, tienen en algunos sectores hasta 20 kilómetros de profundidad. Poder romper eso requiere digamos, destrucción de las fuerzas de reacción, particularmente las reservas tácticas locales de tanques, y para eso se necesitan efectivamente bombas cluster. El escándalo político que se ha estado generando es básicamente porque efectivamente lo que Ucrania busca con esta entrega, junto con la utilidad natural de las armas, es seguir reforzando y confirmando, sobre todo ahora que se está llevando a cabo la reunión de la OTAN en Vilnius, en la capital de Lituania, confirmar que Estados Unidos y la OTAN los sigue apoyando. ¿Por qué para Estados Unidos esto es un arma polémica? Porque en general las fuerzas aéreas OTAN abandonaron el apoyo aéreo estrecho a baja altura, bajo los 10.000 pies de altura, por precisamente los misiles portátiles antiaéreos. Ellos usan bombas guiadas, etcétera, más sofisticadas. Es decir, para los ucranianos esto, entre comillas, es un paso de retroceso, pero manifiesta la voluntad norteamericana de entregar otra categoría de armas más, digamos, al esfuerzo militar ucraniano en un momento crítico, que es decir, que están, digamos, buscando romper las defensas rusas en el marco de su contraofensiva de verano. Sobre el uso de armas nucleares, es bastante complejo. Paradojalmente, el sistema de uso ruso es incluso más seguro que el occidental. Usan también un sistema de llaves múltiples, pero en el caso ruso son 3, no son solamente 2. En el caso occidental, normalmente existe una llave por parte del comandante táctico y otra por parte de su comandante de teatro. Y en realidad no son llaves, sino que son códigos, digamos, que son accesibles solamente si se despejan desde el mando superior. Los rusos usan llaves físicas, una de las cuales lo tiene el FSB, el sucesor a la KGB, otra la tiene el mando político, Putin, y otra la tiene el ministro de Defensa, Shoigu. Y como pudimos ver, están peleados. Por lo tanto, la capacidad que tiene uno de conseguir que el otro le preste llaves es extremadamente difícil. Ahora, siendo bien sincero, el uso de armas nucleares es un instrumento particularmente complicado en términos políticos. Ya desde 1972, cuando Richard Nixon trató de presionar a los rusos con lo que se denominó la Madman Option, la opción del loco, el uso ofensivo de armas nucleares no es creíble. Todo el mundo tiene claro que un arma nuclear es un tabú político que de romperse acarrea una retaliación masiva. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, todos tienen incluidos en sus políticas de uso de arma nuclear el que ellos responden, se reservan el derecho más bien, de responder con armas nucleares a cualquier actor que dé un uso inicial, un primer uso a dicha capacidad. Estoy con una lámpara aquí, si me permiten apagar. En esa situación, la capacidad rusa de uso de un arma atómica es bastante complicada. Primero, porque se usa un arma de muy bajo kilotonaje, medio kilotón, 1 kilotón, equivalente a 1.000 toneladas o 500 toneladas de TNT. Los efectos van a ser muy reducidos porque el espacio es muy abierto y los ucranianos tienen tácticas para poder enfrentar, para poder operar en ambiente atómico. Mientras que por el otro lado, si se usa un arma de mayor kilotonaje, 25, 30, las armas nucleares tácticas son de 50 kilotones para abajo, pero si recordamos que la bomba de Hiroshima fue de 15, podremos entender que al final del día hablar de un arma nuclear táctica es una contradicción lógica, es un oxímoron, porque sus consecuencias inexorablemente van a ser estratégicas. Y si a eso le agregas las dificultades de uso, para Putin definitivamente no es una alternativa. Más bien, la retención de una herramienta disuasiva nuclear estratégica le entrega la capacidad de que no se destruya Rusia, es decir, mantiene esto como un conflicto de objetivo limitado, solamente peleando en Ucrania, y que Rusia misma no pueda ser atacada, agredida con armas de otras características o con otra naturaleza. Oye, Fernando, y la situación esta de la posible incorporación, hoy día ya sabemos que Turquía ya no es camino a Suecia, y Finlandia, que también está ahí en el petitorio de ingresar a la OTAN, Finlandia ya eso entró, de hecho. incomoda a Rusia porque va a tener, ¿no es cierto?, aliados de la OTAN, o integrantes de la OTAN, por su flanco derecho, digamos. El tema que se debilita aún más, no solo lo militar, sino que también lo político.
¿Mm? Bueno, en términos estrictos, solamente la incorporación ya de Finlandia, que ya concretó su incorporación, y de Suecia, que después de un año de negociaciones con Turquía, de tener que cederle cantidades enormes de concesiones al régimen de Tayyip Erdogan, también fue autorizada. Y también se está produciendo una situación muy paradójica, que es que mientras Estados Unidos está arrastrando los pies, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, noruego, digamos, se ha manifestado absolutamente favorable al ingreso de Ucrania a la OTAN, generando un escenario particularmente complicado, porque nunca un país beligerante ha ingresado a una alianza de estas características. Más bien es una alianza de tiempos de paz, de carácter disuasivo. El mensaje con esto es que, en términos prácticos, Putin ya perdió la guerra, porque las consecuencias geopolíticas que buscaba conseguir, es decir, un buffer zone, un colchón estratégico frente a la OTAN, no solamente no lo consiguió, sino que ahora cuadruplicó su frontera lo empeoró. marcadamente. Y no solamente eso, sino que además Europa está haciendo algo inesperado, que es convertirse en un actor de poder nuevamente. Recordemos que muy pocos países de la OTAN cumplían con la meta de gastar el 2% del PGB en defensa. España llegó a gastar el 0,69, Alemania estaba gastando el 1,2. Sin embargo, Alemania de un paraguaso aprobó 100.000 millones de euros para solamente recuperar la capacidad operativa brutalmente degradada de sus Fuerzas Armadas tras la administración de Angela Merkel. Por lo tanto, y ahora acaban de asegurar el despliegue adelantado de 2 brigadas blindadas en Estonia y Lituania. Es decir, vemos a Alemania recuperar un carácter ofensivo militar por primera vez desde 1945. Así O es. sea, si solamente lo vemos así, para Putin esto es una pesadilla. Oye, el tiempo corre inexorablemente y estamos ya en la hora de nuestro intermedio musical. Seguramente la próxima pregunta es, y bueno, ¿y qué es lo que está pasando en el resto de Europa con lo que ha acontecido en Francia y todo eso? Lo vamos a dejar para la segunda parte de este programa, así que, señores auditores, no nos abandonen, sigan en nuestra sintonía porque vamos a seguir estrujando aquí a nuestro invitado de lujo, don Fernando Wilson. Chantal, El seguramente día ya tienes una canción. La tengo lista, la tengo pensada. El día domingo fue el día de la bandera, por lo tanto quiero escuchar la canción Mi banderita chilena de los Guasos Quincheros, que me encantan. Bueno, Así que vamos a volviendo a nuestras pedirle, tradiciones. perfecto, yo creo que también hay como hablar de eso, de los colores de la bandera. Ahí está la explicación de los colores. Gracias, Chantal. Nos vamos con mi banderita chilena.